Bienvenidos a nuestro podcast Pedagogías que Liberan. Hoy reflexionaremos sobre cómo el sistema educativo colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos, a partir del artículo de Valencia y Aravena 2022, Educación en Derechos Humanos. ¿Cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos? Yo soy Javier Arias Pinzón. Yo soy Daniela Pino y juntos vamos a analizar los aspectos claves como las políticas educativas, la relación entre la educación y los derechos humanos y los principales retos que enfrentamos. Buen día, compañeros y audiencia que nos escucha en este nuevo podcast. Mi nombre es Gisela Castilla y junto con mi grupo los invitamos a sumergirse a lo largo de este espacio. Vamos a debatir, contrastar y proponer ideas desde una mirada crítica y pedagógica. Antes de comenzar, queremos contarles que este podcast surge a partir de un ejercicio académico en nuestra maestría de Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. Nuestro profesor nos propuso reflexionar críticamente sobre la enseñanza de los derechos humanos en Colombia, a partir del artículo de Valencia y Aravena. Para guiar nuestra conversación, se nos plantearon unas preguntas orientadas que nos invitan a pensar desde distintos ángulos. Las políticas educativas, la relación entre la educación y los derechos humanos, la forma en que se enseñan las instituciones colombianas, los problemas socioeducativos más relevantes y finalmente, cómo gestionar estos retos desde una mirada pedagógica crítica. Hay que recordar que no es solamente un requisito académico. Estas preguntas nos dan una oportunidad de dialogar, de debatir y proponer alternativas desde nuestra experiencia como docentes. Por eso en este espacio vamos a responderlas de manera reflexiva, intercalada, compartiendo nuestros puntos de vista y apoyándolos en lo planteado con los autores. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué políticas educativas deberían implementarse? En el artículo es claro en que afirma que urge estructurar una pedagogía significativa en la que la educación en derechos humanos esté fortalecida de nociones de convivencia, articulando lo teórico con lo práctico. Esto según Valencia y Aravena 2022 en la página 142 de dicho artículo. Esto nos indica que las políticas deben garantizar una educación integral que no se quede en la memorización, sino que transforme las realidades. Estoy de acuerdo. Las políticas educativas deberían ir de la mano de los pilares de la educación. Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a hacer. En este sentido, la educación en los derechos humanos debería estar presente en todas las áreas, no solo en ciencias sociales. Adicional, pues debemos considerar que la política educativa ha estado condicionada por el contexto político y social. Tal como lo menciona Valencia y Aravena, la educación en Colombia se ha quedado en resumidos programas explícitos y terminan siendo insuficientes y descontextualizados. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué relación hay entre educación y derechos humanos? El texto lo expresa muy bien. Los centros escolares son responsables de impartir una enseñanza que promueva el aprendizaje de valores y derechos como la igualdad, la libertad de expresión, la equidad y la paz, como lo menciona Valencia y Aravena 2022 en la página 143. Sí, la educación es la vía para formar ciudadanos, que no solo conozcan sus derechos, sino que también respeten los de los demás. En otras palabras, sin educación en derechos humanos no puede haber verdadera democracia. Exacto, Daniela. Con la pedagogía crítica, la educación debe empoderar a los estudiantes para cuestionar las desigualdades y promover la transformación social. Ahora, sobre cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en Colombia, el artículo evidencia que se ha avanzado pero con limitaciones. Por ejemplo, Valencia y Arana 2022 resaltan: los contenidos curriculares de ciencias sociales exponen una teoría de los derechos humanos sin conexión con el conflicto y la violencia vivida en el país. Esto lo dicen en la página 148. Exacto, la enseñanza se hace desde una visión global, pero sin contextualizar en nuestra historia nacional. Eso hace que los estudiantes no logren conectar lo aprendido con su realidad cotidiana. Precisamente, Javier, aquí entra un problema central, que es esa fragmentación del currículo, lo que impide un aprendizaje significativo y, asimismo, otras limitaciones para poder conectar con el estudiante. Sobre los problemas socioeducativos, para las autoras, Valencia y Aravena 2022, destacan que la violencia, la discriminación y el matoneo escolar reflejan la escasa práctica de los derechos humanos dentro de las instituciones educativas y el sistema escolar colombiano. Esto nos recuerda que la escuela no solo transmite conocimiento, sino que también debe ser un espacio de convivencia y de respeto. Debido a eso, Daniela, los problemas socioeducativos deben abordarse desde estrategias pedagógicas que involucren a toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad educativa, pues hay que recordar que están las familias, los docentes, los directivos docentes, los administrativos y los estudiantes, obviamente. Finalmente, ¿cómo gestionar estos retos desde las pedagogías críticas? Una propuesta sería vincular el currículo con la realidad social del país.
Tal como proponen Valencia y Arana 2022, ellos señalan lo siguiente: se necesita una pedagogía consciente con un currículo contextualizado que no haga a un lado la historia que se ha vivido y se vive en la actualidad. Eso significa que los docentes debemos dejar atrás las metodologías tradicionales y debemos poner esfuerzos en promover el pensamiento crítico, el diálogo y la participación activa dentro de los estudiantes y claramente dentro del sistema educativo colombiano. Que en definitiva, una pedagogía crítica permite que la educación en derechos humanos sea transformadora, que contribuya a la paz, a la justicia y a la equidad en nuestra sociedad. Y obviamente la responsabilidad es de todos. Hoy reflexionamos sobre cómo la educación en derechos humanos en Colombia sigue siendo un reto pendiente dentro de las instituciones y el sistema educativo colombiano, pero también una oportunidad para transformar la sociedad actual. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. Recuerden que la educación es la llave para la transformación y defender los derechos humanos es una tarea de todas. Nos vemos en un próximo episodio.